Ponencia, título, José Agustín, La tumba según la ética. Presentada por Mario Villegas González. Las siguientes palabras están divididas en las siguientes partes. Primera parte, introducción, cómo enfrentar las tragedias. Segunda parte, desarrollo, reflexiones desde el punto de vista de la ética, tomando como referencia la novela de José Agustín, La tumba, en la que se nos presenta más de una tragedia. Tercera parte, conclusiones. Cuarta parte, bibliografía. Creo pertinente en la primera parte, es decir, en la introducción, creo pertinente que reflexionemos acerca de las tragedias, puesto que hay mínimo una tragedia en la novela de José Agustín, La tumba. Para reflexionar acerca de las tragedias, presento la reflexión del doctor Sánchez Meca, reflexión en la que nos habla el doctor Diego Sánchez Meca de las tragedias según Nietzsche. Es decir, tomando como referencia las reflexiones de Nietzsche acerca de las tragedias, nos invita a una ética de la libertad propuesta por Nietzsche. En el desarrollo presento una de mis posturas ante la novela mencionada, una de varias posturas que presento solamente como profesor de ética. Es decir, al reflexionar en el contenido de la novela, invito a pensar en la moral, que es de lo que se ocupa la ética. Entonces, las palabras de la segunda parte de esta ponencia no son las palabras de un profesor de literatura, no son palabras redactadas desde otro punto de vista ajeno a la ética. Dicho eso, pasemos a la primera parte, introducción, cómo enfrentar las tragedias. Por varias razones podemos considerar interesante esta novela La tumba, escrita por José Agustín. Por ejemplo, una persona o más de una pueden ver en la esterilidad no planificada una tragedia. En la novela mencionada podemos creer que le ocurrió a una mujer como resultado de un aborto clandestino, un aborto mal realizado. Entonces, si vemos una tragedia o más de una en la novela La tumba, pensemos un poco en lo que implican las tragedias. Hagámoslo con las palabras del doctor Diego Sánchez Meca, egresado de la Universidad Complutense Madrid, catedrático emérito de Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, quien expresó estas palabras en la conferencia de la March, Interés y Actualidad del Pensamiento de Nietzsche. Dicha conferencia fue publicada en YouTube con este título: Nietzsche, Filosofía de la Libertad, el legado de Nietzsche. Dejemos claro entonces cuál es el trasfondo de esta ponencia, la que estoy presentando yo. Establecer una filosofía de la libertad como legado de Nietzsche. Aclarado ese trasfondo, consideremos lo que dijo el doctor Diego Sánchez Meca. Dijo lo siguiente, abro comillas: Nietzsche desarrolló una reflexión sobre la libertad cuya primera originalidad estriba en que se produjo no a partir de descubrimientos científicos, ni siquiera de teorías filosóficas, sino a partir de un análisis de determinadas obras de arte. Y esas obras de arte no eran otras que las tragedias griegas. De modo que, de las tragedias de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, Nietzsche extrajo ya en su juventud una serie de argumentos y de razonamientos filosóficos con los que pudo construir su tesis de que la libertad es consustancial a la vida humana. Ese es uno de los temas de su libro El nacimiento de la tragedia, y fue justamente con las reflexiones que escribió en ese libro con las que empezó su trayectoria como filósofo, yendo más allá, sobrepasando los estrechos límites de los métodos puramente positivistas y eruditos de la filosofía clásica. La primera cuestión en la que se fija en su estudio de las tragedias es lo propio de la actitud trágica, y no solo la del héroe de las tragedias, sino también la actitud del espectador. Nietzsche afirma que la actitud trágica en las tragedias griegas de los griegos mencionados consiste ante todo en no buscar ningún consuelo ni ninguna seguridad ante el sinsentido del mundo. Es verdad,
Las tragedias griegas de esos griegos no están diseñadas, ni su intención es poner en escena visiones del sentido de la vida o del mundo, porque no son representaciones que permitan ver los acontecimientos como dirigiéndose a un fin, a una meta. Eso fue lo que sí hicieron después los dramas cristianos en sus escenificaciones de la historia de la salvación. Todas acaban en el juicio final con sus premios y sus castigos, mostrando de ese modo un sentido moral y teológico del mundo. En cambio, las tragedias griegas de antes de Cristo son visiones que no sugieren un sentido de los acontecimientos, apuntando a las causas que los provocan, y por lo tanto produciendo una comprensión racional del acontecer del mundo. Esa comprensión racional en función de la cual se comprenden las causas de lo que sucede. Lo que incluso sucede en muchos de los dramas de Shakespeare, que ya están influidos por la incipiente ciencia moderna. Según Nietzsche, en las tragedias griegas ni el mundo ni nuestra existencia tienen sentido, o mejor dicho, solo pueden tener el sentido que nosotros les queremos dar. Lo que se representa en ellas son incestos, parricidios, asesinatos, desgracias, catástrofes, todo ello de todo tipo. Todo eso muestra en su forma de representarse los aspectos del azar, la indeterminación, la lucha, el sufrimiento y la destrucción que forman parte inevitable de la estructura del mundo y de la existencia. Y lo que también es importante es esta otra peculiaridad de las tragedias griegas de antes de Cristo. No presentan todo eso con ningún propósito moral o aleccionador, o sea, como ejemplo de las penalidades que tenemos que padecer por un supuesto pecado original o cualquier otro motivo, sino que presentan todas esas aberraciones como posibilidades mismas del funcionamiento mismo de la vida y, por tanto, como posibilidades del ser y del acontecer de este mundo. De modo que, mostrando ese proceso inseparable de creación y de destrucción, esas tragedias invitan a tomar conciencia y aceptar la vida con coraje y valentía, es decir, sin autoengaños ilusorios de salvación y de redención. Por esa misma razón, esas tragedias no tienen por qué ser ningún motivo para el pesimismo, ni ninguna invitación a la resignación o al fatalismo. Por el contrario, Nietzsche dice que su representación resulta ser para los griegos, como para nosotros, un estímulo para el endurecimiento, o sea, un tónico para el autofortalecernos, para autosuperarnos personalmente, justamente porque ponen en escena un heroico ejercicio de la libertad. La libertad tiene que ver en estas representaciones algo, es decir, ¿qué tiene que ver en estas representaciones la libertad? La libertad tiene que ver mucho, porque lo que el espectador ve representarse en esas obras de arte es lo siguiente. Por un lado, el funcionamiento del mundo, como una lucha de fuerzas ciegas en continua confrontación unas con otras, y eso tanto en el nivel de los fenómenos naturales como en el de los humanos, es decir, en la sociedad y en la historia. Y el espectador ve también cómo los seres humanos están insertos en esa lucha como una más de las fuerzas y acciones que componen el mundo, o sea, la acción humana. Las decisiones de los hombres, su lucha, tienen un efecto en los procesos y en el acontecer del mundo físico y de la sociedad y de la historia. No actúan los seres humanos, por lo tanto, obedeciendo fatalmente a un determinismo procedente de la ley cósmica o del destino. El destino, ¿qué es lo que representa en las tragedias griegas? No es una fatalidad que elimina la libertad del héroe y lo aplasta. Las tragedias griegas muestran que se debe luchar contra el destino, porque sin luchar contra él no hay libertad, cuando no hay lucha. O sea, si no se da la decisión del héroe de oponerse al destino, a su destino, y de resistirse a él, entonces no hay tragedia. El efecto de la catarsis trágica se debe justamente a que el héroe resiste a su destino. Se debe a que resiste a su destino que amenaza con aplastarlo. El héroe se opone al destino con querer superarlo, con una voluntad activa de superación. Quiere modificarlo. Es un querer que es lo contrario de una resignación pasiva y fatalista. El héroe de la tragedia, por lo tanto, lucha contra las fuerzas que se le oponen
sin que en el argumento de la tragedia esté decidido de antemano si serán estas fuerzas las que vencerán o será el héroe el que vencerá a ellas. De todo lo cual se extrae esta conclusión. El ejercicio de la libertad humana forma parte de la estructura del mundo, es decir, de la sociedad y de la historia. Ahí, en la sociedad y en la historia, nuestras acciones y nuestras omisiones pueden modificar el mundo porque tienen una eficacia real en lo que puede suceder. El ser humano es por lo tanto libre porque depende de él decidir en esa lucha, dentro de ciertos límites, claro está. Depende de él decidir en esa lucha en un sentido o en otro. Entonces, es muy significativo lo que, apoyándose en ese análisis y en esas conclusiones, es muy significativo lo que en adelante va a defender Nietzsche. No va a ser la conclusión, la teoría general y universal de que los hombres son libres. Lo que en realidad dice es esto: la libertad no es realmente otra cosa que una posibilidad. Eso quiere decir que en la práctica, o sea, en el terreno de los hechos, no todos los seres humanos son igualmente libres o no libres, sino que unos son libres y otros sencillamente no lo son. Esto es así porque la libertad, dice Nietzsche, es el privilegio exclusivo de las naturalezas fuertes y nobles, y lo que hace fuertes y libres a esas naturalezas no es otra cosa que la disciplina, la autoexigencia, el autodominio, todo lo cual se traduce en un modo de existencia más elevado y profundo. Por lo tanto, la libertad no es algo con lo que nacemos y que poseemos ya como una propiedad de nuestra naturaleza. La libertad es algo que hay que ganarse. Repito, la libertad es algo que hay que ganarse, enfrentándose a los desafíos y a los retos de la vida, fortaleciéndose con esa lucha y entrenándose para vencer dificultades cada vez mayores. Eso es lo que deciden hacer las naturalezas fuertes. Las naturalezas débiles, por el contrario, son las que no quieren ser autónomas ni libres y por eso renuncian a esa lucha. Se subordinan entonces a distintos amos a los que obedecen como las ovejas de un rebaño, dice Nietzsche. Y cuando un hombre siente la necesidad de que se le tengan que dar órdenes, entonces es cuando se vuelve un creyente, y a la inversa. Se puede pensar que un espíritu libre y fuerte se despide de todo deseo de certeza y seguridad. Ese es el espíritu auténticamente libre. Cierro comillas. Son palabras del doctor Diego Sánchez Meca que deben confrontarse con las palabras que aparecen en YouTube en este video. Nietzsche, filosofía de la libertad, el legado de Nietzsche. Pasemos a la segunda parte de esta ponencia. Segunda parte, desarrollo, reflexiones desde el punto de vista de la ética, tomando como referencia la novela de José Agustín, La tumba, en la que se nos presenta más de una tragedia. Pasemos ya a mi postura ante la novela de José Agustín, La tumba. Una postura, entre otras, que presento como profesor de ética. Claro, se puede comprender realmente mi postura si se comprende realmente lo dicho en la introducción de esta ponencia, lo que nos dijo Nietzsche de las tragedias. Parto de los antecedentes. Leí la novela La tumba cuando tenía 16 años de edad. La leí en SSH Sur, una escuela de la UNAM. Y por segunda vez me ocupo de esta novela a mis 68 años, en el año 2024. Haberla leído por segunda vez me llevó a recordar muchas ideas que también tuve a los 16 años. Así que al leerla a ustedes, es seguro que a ustedes también les surgirán algunas ideas tomando como referencia algo de lo dicho en la novela. Por ejemplo, me llamó la atención lo que pasa acerca de enamorarse. Es decir, el personaje central de esta novela, que para algunos es un cuento, pero para mí es una novela, el personaje central es un joven de 16 años que establece relaciones sexuales con mujeres sin estar enamorado de ellas. Con lo que podemos creer que la novela contribuye de algún modo al desarrollo de las mujeres. Obviamente también podemos creer que contribuye al desarrollo de los hombres. Contribuye, por ejemplo, en este caso específico del enamoramiento, porque creo que esta novela debe leerse como contraejemplos de lo que creo que no debemos hacer.
Por ejemplo, en mi opinión, no debemos tomar a la ligera las relaciones sexuales. Además, el personaje central, un hombre de 16 años, toma muchas veces alcohol y maneja. Y varias veces una mujer lo acompaña en el auto mientras él maneja en su automóvil alcoholizado. Entonces, en este caso, manejar alcoholizado, veo una irresponsabilidad compartida. Y bueno, si ustedes quieren contribuir a su desarrollo, en particular contribuir a su integridad física y legal, no lo hagan, manejar alcoholizados. Porque obviamente pueden accidentarse, no solamente el joven que maneja alcoholizado, también cualquier persona que lo hace alcoholizado. También, por supuesto, a los adultos no puede ocurrir. Como comentario, eso me lleva a entender por qué existe el alcoholímetro. Quiere disuadir que se maneje alcoholizado. Entendámoslo, manejar alcoholizados puede llevar a accidentes. Y quien acompaña a una persona que maneja alcoholizada se constituye en un cómplice. Y como ese caso de irresponsabilidad compartida, hay otros casos en la novela. Por ejemplo, el embarazo no deseado de una de las 4 mujeres con las que este joven de 16 años de preparatoria tiene relaciones sexuales en el lapso de 1 año. Este joven, Gabriel, por cierto, tiene un apellido muy raro. Su apellido es Guía, y si Guía es una metáfora en la novela, piensen qué guía es esa. No obstante, es una muy buena novela. No solo porque la recomiendan, por ejemplo, Juan Rulfo, Juan José Arriola, Gustavo Sainz, Silvia Lemos, la viuda de Carlos Fuentes y otras personas. Se recomienda por sí misma, pero hay que ver en ella actitudes que pueden ser superadas precisamente con la idea de Nietzsche expresada respecto a la tragedia, ¿no? Respecto a las tragedias. Además, obviamente la recomiendan los premios que ganó en vida José Agustín. Continuemos. Sigamos viéndola, la novela, desde el punto de vista de la ética. Así, explícitamente, creo que invita a tener relaciones sexuales responsables. Gabriel las vive sin usar métodos anticonceptivos, lo cual en nuestros días, y obviamente también en los días de Gabriel, pues si no se quiere tener hijos, pues no debe hacerse, tener relaciones sexuales sin anticonceptivos. Y otro caso que vale la pena mencionar, que es nefasto, es el incesto. Gabriel a los 16 años tiene relaciones sexuales con su tía de 33 años. Como inmoral lo es el estupro. 2 de las mujeres con las que él tiene relaciones sexuales son mayores de edad, tienen más de 18 años, mientras que él tiene 16 años. Obviamente, esto considerado desde el punto de vista de la legislación vigente en el año 2024 en la Ciudad de México. Y quizás en otros estados de nuestro país, ¿no? Hay una pregunta que debemos formularnos. ¿Por qué Gabriel hace lo que hace? También me llama la atención que no le da importancia el amor. Se enamora de una de ellas y no le importa que está enamorado de una de ellas, la abandona. Y no obstante le duele haberla abandonado cuando podía no haberla abandonado. Me refiero a la mujer que abortó, a la que él contribuyó a que abortara. Él la abandonó después de quedar embarazada teniendo él una relación con ella. Creo que tenía que darle apoyo afectivo a su novia. Curiosamente fue su única novia en la novela. Veo un caso de abandono, un caso de falta de sensibilidad, un caso de falta de apoyo afectivo derivado del amor. Otro detalle que me llamó la atención, no lo había notado cuando lo leía a los 16 años, es que puede considerarse una novela existencialista. José Agustín, en una plática con Silvia Lemos es la viuda de Carlos Fuentes, confiesa a él, José Agustín, que en muchas partes es una novela autobiográfica, que escribió después de leer algunos textos de Sartre
menciona que leyó el libro de cuentos de Sartre, El Muro. Lo leyó José Agustín antes de terminar la novela cuando él tenía 16 años. José Agustín escribió la novela a los 16 años. De ese libro de Sartre se menciona que leyó el cuento La infancia de un jefe. Entonces, hay una cuestión interesante en relación a la novela y, repito, vale la pena que nos preguntemos qué hechos mencionados en la novela son reales. Ante esa pregunta llego a esta conclusión. La verdad, creo que no importa la respuesta. Lo que importa es que de lo que nos está diciendo la novela nos es útil. Así entonces es un libro útil en un curso de ética, puesto que es útil ver cuáles conductas son morales, cuáles son inmorales. Incluso podemos pensar en conductas ilegales como la de tomar alcohol y manejar. Creo que es inmoral, como ya dije, haber abandonado a su pareja y, bueno, otras cosas que pueden ser cuestionadas como conductas faltas de moral, ¿no? Hablemos entonces de la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué incurrió en esas conductas cuestionables desde el punto de vista de la ética? De la ética de hoy, año 2024, en la Ciudad de México. Y como dije, también de otros estados de nuestra república. Creo que la raíz bastante importante de todos los males que vemos en la conducta de Gabriel, creo que la raíz de todos los males es su hogar. Podemos llamarlo un hogar disfuncional en el que él vive. Es decir, él sabe que su papá vive en adulterio, o sea, su papá engaña a la mamá de Gabriel. El papá de Gabriel engaña a la mamá de Gabriel. Son esposos. Y él, Gabriel, lo sabe este adolescente de 16 años. Y en lugar de ser moral su papá a divorciarse, conserva la relación e incluso Gabriel dice que sospecha que su mamá está soportando esa situación porque también ella es una adúltera. No menciona que lo sea, sino que él tiene la certeza porque no se explica a sí mismo cómo es posible que ella tolere a su marido en una relación de adulterio. También su papá ingiere muchas veces alcohol en frente de Gabriel, es decir, creo que le da un mal ejemplo. Al igual que Gabriel, también su papá se ausenta de llegar a dormir a su casa en la noche. Es decir, Gabriel ya a los 16 años se va a dormir, pasar toda la noche a un hotel con su novia. En este caso, por no llegar a dormir a casa, los papás reaccionan como si hubiera volado una mosca. O sea, no hay una educación que lo encamine a que entienda que eso está mal, hacerlo sin permiso. También está esta cuestión de la educación. Es importante que nosotros en ética hablemos de educar en valores morales, pero esa educación en valores morales viene desde la familia, más que ser responsabilidad solamente de un profesor de ética que eduque en valores morales a sus alumnos y a sus alumnas. Insisto, esa educación en valores morales proviene primero del hogar y se complementa en la escuela. Así que las conductas de Gabriel tienen que ver de raíz con las de sus padres. Su conducta cínica tiene que ver, en la novela, primero con su familia disfuncional. Un psicólogo va a decir que también son problemas de la edad, pero yo creo mucho que también es una cuestión de familia, ¿no? Respecto a ingerir alcohol, los adolescentes, leí el lunes 4 de marzo del año 2024 en el periódico La Jornada una noticia que me dejó impresionado. En pocas líneas advierte precisamente acerca de este tema. El alcohol en los jóvenes y en los adolescentes es el título, el alcohol en los jóvenes y en los adolescentes. Como efecto de la lectura de este texto de La Jornada, pues se sigue que necesitamos insistir en esta lección. Si tomas, no manejes. Dice la noticia, no solo se corre el riesgo de tener un accidente por tomar alcohol,
y manejar, sino que ocurren otras cosas específicamente en adolescentes. O sea, los efectos del alcohol en los adultos es diferente de los efectos del alcohol en los adolescentes. La noticia refiere que jóvenes de entre 15 a 19 años están entre los jóvenes que más beben alcohol. ¿Cierto? Los adultos somos cínicos y les decimos a nuestros hijos fumando o tomando alcohol: no fumes, no tomes alcohol. Lo más lamentable es esto: de los 14 a los 19 años es cuando el cerebro aún está en desarrollo. O sea, el alcohol daña el cerebro. El alcohol daña el desarrollo del cerebro. Dice la noticia que puede traer consecuencias profundas a largo plazo, tales como problemas de conducta, que es el caso de Gabriel. Afecta tomar alcohol en la juventud, en la adolescencia, afecta el rendimiento escolar, facilita el abandono escolar, porque por ejemplo se van de clases, no entran a clases por no ser corridos de la escuela, puesto que el alcohol se detecta con el olor. Además, el alcohol genera problemas en las relaciones con las personas, incluso con los amigos. Induce al robo, que es el caso de Gabriel. En la novela hay un caso de robo. Él y su prima se roban un collar de su mamá, de Gabriel, para irse a alcoholizar. Obviamente el dinero le alcanza para poder pagar el hotel al cual se va con su novia, ¿no? Así entonces, el artículo acerca del alcohol es resultado de la investigación de una profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM en el marco de una campaña. La campaña tiene un nombre muy interesante, dice: no está chido. Palabras que invitan a los jóvenes a no tomar alcohol. Nos indicó esta psicóloga que hay una prevalencia alta en el consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes, que conlleva a la discapacidad y en algunos casos a la muerte prematura, porque como resultado de ingerir alcohol en exceso puede darse la muerte. Puede ser prematura la de Gabriel porque maneja alcoholizado. También una experiencia muy triste de la gente que toma alcohol es esta: se da un alto grado de machismo bajo el efecto del alcohol. Podemos creer que algunos casos de violación por parte de hombres violadores se dan bajo el efecto del alcohol. Vean entonces, todos los efectos nos los señalan, nos los dicen estudios especializados en los efectos del alcohol. Arrojan que esta sustancia se ha constituido gradualmente en uno de los principales problemas de los jóvenes y en particular de los adolescentes. Además, dice el texto del periódico La Jornada, el alcohol genera ansiedad. En el caso de Gabriel, yo diría que es candidato a alcohólico, porque al consumirlo tan frecuentemente se va generando una adicción. La adicción, todos lo sabemos, no solo ocurre en el caso del consumo de drogas. Podemos ya resumir lo que podemos criticarle a Gabriel. Es de notar la irresponsabilidad de varias personas que tienen responsabilidad en lo que hace Gabriel. Le podemos criticar a Gabriel que tome alcohol y maneje su automóvil alcoholizado. Y le podemos criticar a Gabriel que tenga relaciones sexuales sin protección, sin usar anticonceptivos. Y bueno, pues no es deseable. Un consejo o unas palabras que vale la pena mencionar como algo que debemos recordar siempre es: aléjate del fuego si te estás quemando. Bueno, es una frase que a mí me gustó y la menciono. Claro, respecto a la novela, hay quienes la creen divertida, seguramente lo es. A mí me pareció una novela para pensar en los jóvenes, ¿no? En la vida real. Es una obra genial como obra literaria. Es un libro que está en PDF, se puede escuchar completo en un audiolibro gracias a YouTube. Se lee rápidamente, yo calculo que en 2 horas 38 minutos, pero yo recomiendo la versión en papel, puesto que nos deja hacer más reflexiones, ¿no? Tiene la ventaja de leerlo en papel, que deriva en pensar más. Creo interesante mencionar características de algunas de las mujeres que aparecen en la novela. Dora Castillo es
una compañera de prepa de Gabriel, tiene 16 años y es la primera mujer con la que él tiene relaciones sexuales. De hecho, pierde con ella su virginidad. Sin embargo, no es su novia y terminan su relación puesto que ella es enviada a Europa por sus bajas calificaciones. Dora Castillo es corresponsable de permitir que Gabriel maneje alcoholizado. Bueno, la trama se desarrolla en la Ciudad de México y, como es posible entender, se trata de un joven de una clase acomodada. La segunda mujer con la que tiene relaciones sexuales Gabriel se llama Germaine Girardus, nacida también en la Ciudad de México, pero de padres franceses. La conoce en el club un día en el que Gabriel acompaña a su padre al club al que su padre está inscrito. El primer día que se conocen se besan en la boca. Ella tiene 20 años, pocos días después tienen relaciones sexuales sin ser novios. Sin embargo, ella se arrepiente de la relación sexual y rompe con él, dejan de verse. La tercera mujer con la que tiene relaciones sexuales es su tía Berta, de 33 años, y pues, como dije antes, estamos ante un caso de incesto. La cuarta mujer es Elsa Galván. Ella tiene 18 años y, al igual que la segunda mujer, Germaine, él se estudia filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Elsa Galván es la única que resulta embarazada, pero ocurrió lo que yo considero una tragedia, puesto que no fue planificado el quedar estéril. Ella quedó estéril y pudo ocurrir algo peor, pudo haber muerto. Lamentablemente, yo reconozco que en esta segunda parte pudiera parecer poco filosófico lo que estoy refiriendo en esta segunda parte, pero vuelvo a insistir, si consideramos la primera parte de esta ponencia, nos lleva entonces, si leemos la novela con la lectura previa de lo dicho en la primera parte de esta ponencia, adquirirá entonces una significación relevante para la ética y en general para la filosofía, la novela. Yo creo, estoy convencido a mi edad, 68 años, más de 40 años como profesor de ética, que finalmente la filosofía es útil para vivir más plenamente libre, y eso es lo vital. La filosofía es una cuestión vital, no es una cuestión de ganar más salario o resolver otro tipo de problemas mundanos. La filosofía, y lo vemos en la primera parte de esta ponencia, tiene que ver con algo trascendente, con la conciencia de la responsabilidad que tenemos ante la vida y principalmente ante nosotros mismos. Dicho eso, pasemos entonces a la tercera parte, que son las conclusiones. Hay varias conclusiones posibles, he aquí algunas. Primera conclusión: por varias razones podemos considerar interesante esta novela, La tumba, escrita por José Agustín. Por ejemplo, una persona o más de una pueden ver en la esterilidad no planificada una tragedia. En la novela mencionada podemos creer que ocurrió como resultado de un aborto clandestino, un aborto mal realizado. Entonces, si vemos tragedias en esta novela, debemos pensar en lo que implican las tragedias. Debemos pensar cómo enfrentar las tragedias. Hagámoslo, por ejemplo, yo recomiendo las palabras del doctor Diego Sánchez Meca, presentadas, insisto, en la primera parte, introducción de este conjunto de opiniones. Segunda conclusión: en la novela, Dora, la primera mujer de 16 años, igual que Gabriel, evoluciona rápidamente con su viaje a Europa. Precisamente el haber tomado distancia de su realidad inmediata le llevó a decirle a Gabriel lo siguiente, cito textualmente. Le dice Dora a Gabriel, abro comillas: debes superarte, lucha siempre, pelea por algo. Debes abandonar la vida mediocre, y lo es en caso de no querer salir de la mediocridad.
Tienes que buscar cómo lograr dejar esa vida mediocre. Es en serio. Debes buscar ser mejor. Detesto parecer moralista, pero ¿qué caso tiene vivir una vida mediocre? Debemos avanzar, no quedarnos estancados. Debemos seguir adelante y para lograrlo hay que averiguar cómo hacerlo. Yo sé que buscas, pero hay que buscar más. Escucha, hay que hacerlo. Entendamos que lo hacemos por lo que más queremos, a nosotros mismos. Y qué bueno si reconocemos que también queremos hacerlo por otras personas. Pero sin duda hay que hacerlo por nosotros mismos. Hay que buscar cómo lograrlo. Cierro comillas. Confróntense estas palabras con las que aparecen en la página 119. Entonces, con palabras muy sencillas, las palabras de una señorita de 16 años, Dora le dice a Gabriel, esto, salgamos de la mediocridad. Y para salir de la mediocridad, pues invito a leer lo que dice Nietzsche acerca de salir de la mediocridad, que, vuelvo a insistir, está resumido en la introducción de esta ponencia. Tercera conclusión. Creo pertinente esta otra conclusión. La expresó Jessie Booker. Jessie Booker es una youtuber quien dice en su video, el cual recomiendo ampliamente, que está en YouTube con este título, La tumba, José Agustín, reseña y análisis. Dice Jessie Booker en ese video lo siguiente, que es una muy buena conclusión. Abro comillas. El propósito de hacer este resumen sobre el libro es para que tú te des la oportunidad de leer la obra fielmente y descubrir un escrito de José Agustín que es una maravilla sorprendente, puesto que deja un mensaje muy padre. A veces pensamos que la juventud, que los adolescentes están en su mejor etapa y la novela es otro ejemplo de que no siempre es así. A veces duele que no hay una mano amiga para evitar esto que le ocurrió a Gabriel. Lee el libro, compártelo, reflexiónalo. Se cierran las comillas. Cuarta parte, bibliografía. La novela La tumba, del autor es José Agustín. Fue escrita de enero a abril de 1961, es decir, es una novela terminada a los 16 años de edad de José Agustín. Fue publicada en 1964, la primera edición, a los 20 años de José Agustín. Yo tuve para la redacción de esta ponencia la edición del año 2024, que tiene un prólogo de Carlos Velázquez. Es una edición publicada en México por la editorial Penguin Random House, grupo editorial, pertenece a la colección de bolsillo, tiene 139 páginas. Esta ponencia la terminé el miércoles 27 de marzo del año 2024. Muchas gracias por su atención. Hemos llegado al fin.